Jesús, Buda o Mahoma. Hoy hay un montón de pensamientos y de dichos, y hay una gran problemática en muchas personas. Hay una gran problemática en muchas personas porque hay un dilema. ¿Quién es más grande que quién? ¿Cuál es el Dios verdadero? Todos, cada quien tiene su Dios y todos, hay un dilema por resolver. Buda, Mahoma o Jesús o cualquier otro de los dioses o de los líderes. ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde está la verdad? ¿O todos son dioses? ¿O todos conducen a Dios al cielo? Así es que este es el dilema. Bienvenidos a cápsulas proféticas. Cápsulas proféticas donde abarcamos temas diferentes, con una visión bíblica. Así es que le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y preparémonos. Así es que abróchese los cinturones y vamos a empezar. Las mujeres, abróchese la faja en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a empezar con este tema que sé que será de muchísima bendición para cada uno de los oyentes a donde llegue este mensaje. Y vamos a empezar para ir identificando la realidad y que sean las Sagradas Escrituras las que nos van guiando. Amigo, amiga, usted que donde llegue el video, en los días que usted vea este video, esperamos que su conciencia o su mente pueda recibir luz respecto a la realidad del verdadero Dios. Así es que vamos a empezar con el libro de Juan capítulo 1. Libro de Juan capítulo 1, verso 1. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. La verdad que parece un trabalenguas, pero son las Sagradas Escrituras y por eso la importancia de poder analizar y con la ayuda del Espíritu Santo poder descifrar, desmenuzar el tema. Así es que vamos a repasar y vamos a entrar en materia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en el principio era el Verbo. Y cuando habla de en el principio, está hablando antes de que las cosas fueran. En el principio era el Verbo. Y fijémonos en algo. Quiero que usted se fije en algo. Porque en el siguiente párrafo dice, y el Verbo era con Dios. Pero dice anteriormente, en el principio era el Verbo. Y no dice, en el principio era Dios, sino que dice, en el principio era el Verbo.
Y luego dice que ese verbo, y el verbo era el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y nuevamente, verso 2, dice, hablando del verbo, era en el principio con Dios. Entonces, ¿cuál es la realidad de lo que nosotros estamos viendo en este momento? Nosotros tenemos que comprender, antes de empezar a hablar de Buda, de Mahoma y de cualquier otro Dios que podamos traer al tema, tenemos que comprender quién es el verbo. En el principio era el verbo. Entonces dice que era en el principio con Dios. Vamos al verso, a brincarnos hasta el verso 14. Ahí mismo, Juan capítulo 1, verso 14, y nos habla del verbo. Dice, y aquel verbo del cual acabamos de ver en el capítulo 1, verso 1, que era Dios, el verbo que era Dios y que estaba con Dios, dice, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando de que ese verbo que dice la palabra que es el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y ese verbo fue hecho carne. Quiere decir, tomó un cuerpo físico y habitó entre nosotros en la tierra. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lo cual está hablando que ese verbo se hizo carne. Quiere decir, el verbo que era Dios y que estaba con Dios y que desde el principio, de que antes las cosas fueran hechas, existiesen, ya estaba el verbo allí, juntamente con Dios. O para que todos lo comprendamos, el Hijo de Dios el Hijo ya estaba con el Padre en el cielo. Antes de crear todas las cosas, en el principio, ese verbo, el Hijo de Dios, estaba con Dios. Y el Hijo, el verbo, era Dios. Y ese verbo vino y tomó un cuerpo físico en la tierra para manifestarse al mundo. Así es que acabamos de ver que ese verbo en la tierra se le dio el nombre de Jesús. Tenía que tener un nombre, un nombre con el cual identificarlo, y el nombre que se le dio fue Jesús, el Salvador del mundo. Entonces estamos viendo quién es Jesús. Hablando de quién es Jesús, quién es Buda, quién es Mahoma. Entonces, ¿quién es Jesús? El que en el principio estaba con Dios y él mismo era Dios, pero estaba el Padre y el Hijo, y ese verbo se hizo carne para manifestarse en la tierra, para mostrarse al mundo. Dios mismo para decir, ¡hey!
acá estoy. Hablando del Verbo, Jesús. Por eso mismo, cuando hablamos de que el Verbo estaba con Dios y que Dios está hablando del Padre, y cuando hablamos del Verbo está hablando del Hijo, y el Hijo de Dios se hizo carne, tomó un cuerpo físico, porque cuando hablamos de Hijo y cuando hablamos de Verbo, antes de tomar carne, de tener un cuerpo físico, no era conocido como Jesús, sino como el Verbo o como el Hijo de Dios. Y por eso mismo, en el libro de Juan, capítulo 10, verso 30, Jesús mismo, óigame lo que le digo, Jesús mismo le dijo a los fariseos, a los sacerdotes, delante de todos, dijo, Juan 10:30, dijo, yo y el Padre uno somos. Jesús les dijo, yo y el Padre uno somos. Y se causó un gran problema, un gran revuelo, y buscaban la manera para matarlo, porque decían que blasfemaba. Decían la gente de la época y todos los aparentemente conocedores de la palabra no conocían, no entendieron quién era Jesús. No entendieron del Verbo que se hizo carne y que antes Jesús de estar en la tierra ya era Dios, que estaba con el Padre en el principio. Y por eso Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Para que comprendieran que desde el principio el Verbo estaba con el Padre, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo, que es el Hijo, tomó un cuerpo físico y vino y anunció que él mismo era el Hijo de Dios y dijo, yo y el Padre uno somos. No son muchos dioses, es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo esto viene en las sagradas escrituras. Y por eso, hoy podemos ver en el libro de Génesis capítulo, vamos a ver, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, Génesis 1, verso 26. Vamos a ver ahí. Génesis 1:26 dice esto. Estamos hablando, ahorita que leímos Juan 1:1, estamos hablando Nuevo Testamento. Y cuando decimos Génesis 1:26, estamos yéndonos al principio de la Biblia, que quiere decir al Antiguo Testamento. Y Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. O sea, ¿qué estamos viendo? En esta escritura estamos viendo que en el principio, cuando empieza la Biblia, empieza a hablar del principio de la creación. Y cuando Dios creó todas las cosas, visibles e invisibles, y finalmente, lo último que creó fue a el hombre, quiere decir a Adán y a Eva. Y por eso dice Génesis 1:26, hago énfasis en esto,
Porque se trata de que a algunos se les está volando la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que les tiene que entrar la palabra en su entendimiento. Porque la gente está pensando en dioses, en Buda, en Mahoma, en Zoroastro, en Tlaloc, en el sol. Y estamos viendo para que lleguemos a una conclusión. Entonces, vemos que Dios creó todas las cosas y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Dice en el principio, pero antes de todo eso, entonces dijo Dios, después de que creó todo eso, y llegó el momento que dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces, ¿con quién está hablando Dios? ¿A quién le está diciendo Dios? ¿A quién le está diciendo Dios, hagamos? No está diciendo, voy a hacer a el hombre. No dice eso. Dice, entonces dijo Dios, hagamos. Quiere decir que, como bien ya leímos, en el principio era el Verbo, el Hijo. De Dios. En el principio era el Verbo. En el principio era el Hijo. Y el Verbo, que es el Hijo, estaba con Dios. Y el Hijo era Dios. Ahí estaban. Y después de haber creado todo lo creado que existe, entonces dijo Dios, algo falta. Hagamos al hombre, el Padre, Dios, hablando a Dios Hijo, hablando al verbo hagamos. Y por supuesto que ahí estaba el Espíritu Santo. Por eso cuando leemos Génesis antes del 1:26, empieza el capítulo 1 y empieza a hablar y el Espíritu de Dios se movía, porque ahí estaba en el principio de la creación, trabajando Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Dios estaba hablando con el Hijo. Dios estaba hablando con el Espíritu Santo. Hagamos. Yo sé que a algunos se les hace muy difícil de comprender, porque cuando nosotros vemos las cosas con la lógica humana, natural, no alcanzamos a comprender la realidad, la verdad de lo que se habla en las Sagradas Escrituras.
Pero ahorita no voy a hablar mucho acerca de la Trinidad, pero vamos a hablar un tema acerca de, para comprender y explicar un poco más acerca de esto, de las tres personas dentro de Dios, uno solo. Entonces, estamos viendo que Dios dijo, vamos a hacer al hombre, hagamos al hombre. Entonces el Padre, que es la cabeza, el director de todo, ¡fum!, puso a accionar, a trabajar a el Hijo y al Espíritu Santo, juntos. Y por eso hoy vamos a recordar Juan 1:1. Usted sí lo está viendo ahí en su Biblia. Juan 1:1 dice, vamos a repasar, porque no queremos que las personas queden confundidas y que sepamos la realidad de verdaderamente quién es Dios. Entonces dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, el Hijo, era Dios. Verso 2, este era en el principio con Dios. Verso 3, este no lo habíamos leído, vamos a leer el verso 3. Estamos en el 2, dice nuevamente, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, y ya vimos que ese Verbo se hizo carne y se le dio el nombre de Jesús. Verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Vamos a repetirlo otra vez, porque algunos quizás ya se desmayaron o se fueron para atrás. Dice, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Quiere decir, por Jesús, o antes de ser Jesús, el Hijo que estaba con el Padre y que estaba con el Espíritu Santo. El Verbo que estaba con Dios y con el Espíritu de Dios. Entonces cuando habla, dice, este era en el principio, dice verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y cuando habla de Él, todas las cosas por Él fueron hechas. Significa Él, significa el Padre, significa el Verbo y Dios y el Espíritu. Significa el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Significa Jesús. Ahora lo conocemos como Jesús. Ya se mostró a nosotros, a todo el mundo y a toda la creación como Jesús. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, mire lo que vamos a leer aquí. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué es lo que está diciendo? Estar diciendo que desde el principio todas las cosas fueron hechas por Dios. Y Jesús, antes de ser Jesús, como Dios, ahí estaba creando todas las cosas. Y sin Él, todo aquello que dice la gente que fue creado, todo aquel ser
espíritu, hombre, como diga, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir, Jesús, junto con el Padre y con el Espíritu Santo de Dios, cuando digo de Jesús es para identificarlo. Nosotros conocemos a Jesús. Es el que se mostró al mundo. Por eso Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno solo, pero solamente estamos mirando a Jesús. Pero el Padre, Jesús y el Espíritu Santo están conectados como un mismo ser. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Quiere decir, todo aquel que dice que se quiere adjudicar, por ejemplo, en el caso de demonios o gente que habla de dioses, dice, nada de lo que ellos digan que hayan hecho, lo hicieron ellos. Está en la Biblia. Dios mismo hizo todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en este momento? Vamos a ponernos un poco serios. La verdad es la verdad. Y los líderes que hay o que ha habido a través de la historia del mundo, todo líder y todos aquellos llamados dioses, ellos no han creado nada. No crearon nada. Todo lo visible e invisible fue creado por Dios. Y cuando hablo de Dios, hablo del Verbo. Hablo del Hijo de Dios. Hablo de Jesús, el Hijo de Dios. Hablo del Hijo juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Qué significa todo esto, amigo y amiga? Significa que no tiene cabida ni Buda, ni Mahoma, ni cualquier líder religioso que hable de otro Dios, porque no tienen fundamento. No crearon nada. Los hombres, los líderes que quisieron y que mucha gente sigue, el Dios de ellos no creó nada. El único Dios creador de todas las cosas es el que está en la Biblia, está escrito. Nadie puede quebrantar esta palabra. Así es que busquemos a Cristo Jesús. ¿Quiere conocer a Dios? Conozca a Cristo Jesús. Así es que le invito para que nos siga en nuestras cápsulas proféticas con mensajes sobrenaturales y también con palabra o todo lo que tiene que ver con el ámbito espiritual, profético y lo que tiene que ver con revelaciones, los dones del Espíritu Santo.